Hola amigos, saludos cordiales, bienvenidos a mi canal, soy Antonio Muñoz. Hoy voy a hablaros de los tipos de interés, pero no voy a hablaros de la curva invertida de los tipos de interés, no voy a hablaros tampoco de, pues de cómo está el tema, de si se van a subir, de si se van a bajar, de cuáles son los efectos que ha tenido o va a tener en la economía española la bajada de tipos por parte de la Reserva Federal de los Estados Unidos hace muy poco tiempo, ni tampoco voy a hablaros en este vídeo de las repercusiones o las consecuencias que puede tener para la economía de la Unión Europea y en consecuencia también para la española la decisión del Banco Central Europeo de mantener los tipos de interés como están o incluso de bajarlos en vez de subirlos como era la previsión que había a principios de año. No voy a hablaros de eso. Voy a hablaros de algo más común, de algo que os afecta de una manera más directa, de algo de lo que habéis oído hablar muchas veces. Porque ¿quién no ha oído hablar nunca de la TAE? ¿Quién no ha oído hablar nunca de eso que llaman el tipo de interés nominal? Cualquiera de las veces que hayamos ido a un banco y nos hayan entregado un folleto o lo hayamos recogido, o incluso la publicidad que podemos ver en los medios de desinformación, ¿os habéis fijado, os habéis dado cuenta que siempre nos ponen, cuando nos venden un producto, pues un porcentaje, nos ponen un número, un 2%, un 3%, un 5%, un 0,5%, lo que sea, en grande? Y después, si os habéis fijado, en la parte de abajo, siempre en letra muy pequeña y pasando muy deprisa, estoy hablando de los medios de desinformación generalistas, como son principalmente la televisión, pues os habréis dado cuenta de que eso es casi imposible de ver, por lo pequeñito que es y por la rapidez con la que nos lo muestran. Bien, también esa letra pequeña aparece en los contratos y también aparece en los folletos que podéis tener en mano, ¿verdad? Bueno, pues esto porque es así. ¿Cuál es la diferencia que existe entre lo que se conoce como el tipo de interés nominal, que es ese porcentaje grande, ese número grandecito que os aparece, lo primero que nos causa el impacto focal, ¿verdad? Fíjate qué bien que tal hipoteca me la van a cobrar a un 2% o tal dinero puesto a un año me van a dar un 1%. Eso es lo que primero que nos impacta. Pero ¿es eso realmente lo que pagamos en caso de que sea un préstamo? ¿Y lo que recibimos en caso de que seamos nosotros los que le hayamos puesto a disposición del banco un dinero? Pues no. No. Porque una cosa es el tipo de interés nominal, ¿vale? Que es una mera información, que es una primera aproximación, que es una primera toma de contacto visual. Y otra cosa realmente es lo que tú vas a recibir por el depósito que has puesto a disposición del banco o lo que vas a tener que pagar en caso de que el banco te haya hecho la prestación de un dinero. Porque el tipo de interés nominal es eso, pero no es más. Digamos que es la rentabilidad bruta de la inversión que tú haces o del depósito que tú colocas. Pero ¿cuál es entonces la realidad? ¿Cuál es lo que se paga o qué es lo que se recibe en realidad? Pues eso viene marcado por el famoso TAE o la TAE. ¿Qué significa eso? Pues significa la tasa anual equivalente. Esta tasa anual equivalente o TAE lo que hace referencia es a la rentabilidad neta de la inversión que hemos hecho o del dinero que tenemos que pagarle al banco. Es decir, que de lo que en un principio parece hay que restarle las comisiones que nos cobran, los gastos que implica hacer esa inversión o depositar ese dinero en el banco. Es decir, es ni más ni menos que la rentabilidad efectiva, lo que en principio, y digo en principio y recalco lo de en principio, vamos a recibir caso de la rentabilidad por haber depositado un dinero a plazo o a la vista en un banco o lo que le vamos a tener que pagar a ese banco. Es decir, la TAE incluye gastos y comisiones. Por tanto, es la rentabilidad efectiva del producto que contratamos. Por lo tanto, esto es muy importante. Y fijaros hasta qué punto es importante que en el año 1990 el Banco de España estableció la obligatoriedad de que toda la información ligada
a cualquier producto financiero, estoy hablando de productos financieros, pero esto es extensible también a otro tipo de productos que se comercializan en el mercado, ¿verdad? Pero ciñéndonos al tema financiero, al tema de los bancos, es desde el año 1990 obligatorio que esta TAE exista, porque aparte de lo que yo acabo de deciros, va a facilitar el tener conocimiento de este dato, pues va a facilitar que podamos comparar ese producto que nos ofrece una entidad financiera con el mismo producto o parecido que nos ofrece otra, sin necesidad de tener que recurrir a complejas fórmulas matemáticas ni nada por el estilo. Tengo que deciros que existe un simulador en la web del Banco de España para calcular la TAE de todos los tipos de interés nominales. Por lo tanto, si buceáis o buscáis en la web del Banco de España, lo podréis encontrar. Por otra parte, hay que decir también que existe algo, un matiz importante en cuanto a la TAE. Existe la TAE legal, que es a la que me he venido refiriendo hasta el momento, y existe la TAE real. ¿Por qué digo esto? Porque, por ejemplo, en lo que concierne a los préstamos hipotecarios, en la TAE real no se incluye, o mejor dicho, la TAE real incluye, por ejemplo, también los gastos notariales, registrales, de gestoría, la comisión de apertura. Sin embargo, en la TAE legal, que es la que nos dicen, la que aparece en los folletos y la que nos comunican, eso no aparece. Con lo cual hay que tener en cuenta además que, en definitiva, lo que vamos a tener que pagar, la rentabilidad final que vamos a tener que pagar en caso de un préstamo hipotecario, no es la TAE legal, sino que es la TAE legal más la TAE real. Hay más gastos que no se incluyen ahí. Habrá que preguntarle al Banco de España por qué. Pero una vez que sabemos esto, que tenemos ya claro cuál es el rendimiento efectivo del producto que en el que hemos invertido o el depósito en el que hemos colocado un dinero, pues alguno podrá decir, bueno, pues ahí ya se acabó todo. Pues no se acabó todo. ¿Os acordáis al principio del vídeo que os he dicho? En principio esto es lo que habría, pero no es el final. ¿Y sabéis por qué no es el final? Porque una vez que tú vas a recoger el dinerito que has colocado en su día en un banco, bien a la vista o bien a plazo, y obtienes una rentabilidad, no es eso lo que realmente has ganado. Porque ahora viene la segunda parte. Ahora viene lo que le vas a tener que pagar en concepto del impuesto sobre la renta de las personas físicas, en concepto de la rentabilidad sobre los ahorros obtenidos, la rentabilidad obtenida sobre los ahorros depositados, que oscila, si no me equivoco, entre el 19 y el 23%. Por lo tanto, esta es la segunda parte, pero mucho cuidadito porque aquí no se ha terminado todo. No se ha terminado todo porque existe otra cosita, y el impuesto más injusto que existe, el impuesto fantasmagórico, que es la inflación, que es el aumento del coste de la vida, que es la pérdida de poder adquisitivo que una persona, un ciudadano, un súbdito, porque somos súbditos, no nos olvidemos, pues tiene que padecer en sus carnes, lamentablemente, como consecuencia de la política económica desplegada por el Estado del que es súbdito. Y claro, a la TAE le restamos lo que tenemos que pagar en concepto de impuesto, como ya acabo de deciros. Y a eso le tenemos que aplicar también cuál es, en términos reales, el poder adquisitivo que hemos perdido. Porque claro, aquí algunos se preguntan, bueno, pero es que con esta política, con estos tipos de interés que pagan por poner el dinero en manos de los bancos y por todo esto, ¿no merece la pena ahorrar? Pues claro que no merece la pena ahorrar. Pero no merece la pena ahorrar no porque el ahorrar no sea bueno y positivo, sino porque alguien que es el que maneja los hilos de todo este sistema económico en el que estamos inmersos, no le interesa nada que ahorremos. Le interesa, por el contrario, que nos gastemos lo poco que tenemos para supuestamente incentivar el consumo y que el gasto, como consecuencia de ese incremento del gasto, se potencie el consumo y en consecuencia directa,
pues crezca la economía. Cosa que se está demostrando que no es cierta. ¿Qué es lo que hay detrás de todo esto? Pues eso lo voy a dejar para otro vídeo. Pero de momento planteo y dejo ahí encima de la mesa la cuestión. No interesa ahorrar. ¿Cómo va a interesar ahorrar si resulta que vamos a sacar el dinero que hemos puesto a 2 años, por ejemplo, en un plazo fijo, y miramos y con la rentabilidad obtenida, con el capital depositado y la rentabilidad obtenida, resulta que podemos adquirir menos cosas que aquellas que podíamos comprar con ese capital 2 años antes? ¿Qué sentido tiene entonces? Bueno, insisto, esto lo abordaré en otro vídeo posterior. De momento, unas pinceladas para que quede claro lo que es el tipo de interés nominal, el TIN, y la TAE o tasa anual equivalente. Que en lo sucesivo, cuando veáis en la televisión algo de esto, o cuando recibáis un folleto, o vayáis a un banco a pedir una información, no os timen, no os cuenten las de Caín, que no os vendan historias raras, no os dejéis engañar. Y aunque os vendan y os digan que el tipo de interés nominal es muy bueno, fijaros siempre en la TAE. Siempre en la TAE. Y si no sabéis o tenéis alguna duda, consultad. Pero no les creáis a estos ni una palabra, porque estos saben mucho. Mucho de todo. Sobre todo de engañar. Sin más, amigos, gracias como siempre por la atención dispensada. Si os ha gustado el vídeo lo podéis compartir. También os invito a que os suscribáis al canal si deseáis información permanente. Y sin más, y hasta muy pronto, os envío como siempre mi saludo fraternal de salud y libertad.